Proverbios capítulo 9, versículo 1. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Téngalo ahí listo porque luego lo vamos a usar, la palabra de Dios. Yo quiero hablarte de un tema que titulé Caminando en la sabiduría de Dios. Es un tema corto pero muy necesario. Sabiduría de Dios. Caminando en la sabiduría de Dios. Todos necesitamos sabiduría de Dios. Toda persona, la verdad de las cosas, toda persona creyente o no creyente, busca la sabiduría, quiere tener sabiduría. Todos necesitamos y buscamos la sabiduría. Pero hoy quiero hablarte de la sabiduría de Dios, porque hay dos clases de sabidurías. Está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios. O sea, la palabra de Dios, pues lógico que habla de la sabiduría de Dios. De la que te vengo a hablar. Porque de que hay sabiduría humana, hay sabiduría humana. Dios te dio una cabeza al ser humano, le dio una mente, le dio un cerebro y hay una inteligencia ahí, hay una sabiduría humana. Pero no te vengo a hablar de la sabiduría humana, te vengo a hablar de la sabiduría de Dios que necesitamos. Todos necesitamos sabiduría para cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Cuántos necesitan sabiduría para tomar una decisión? Queremos sabiduría y a veces estamos orando y Dios, dame sabiduría para tomar una decisión. Necesitamos sabiduría de cómo educar a nuestros hijos. Sabiduría de cómo soportar a la suegra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es cierto. Necesitamos sabiduría para todo. Sabiduría para cómo dirigirnos en el trabajo. Sabiduría para cómo amar a nuestro cónyuge. Sabiduría para cómo cuidar nuestra salud. Sabiduría para asegurar inclusive nuestra vida eterna ahora que conocemos a Cristo. ¿Cuántos me están escuchando? Necesitamos sabiduría para todo. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, es Santiago 1:5, no lo busque. Dice la palabra de Dios, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. O sea, si usted tiene falta de sabiduría, pues pídasela a Dios. Dice, ¿y Él te la va a dar? ¿Te la va a negar? ¿O la va a pensar? Dice, no, te la va a dar abundantemente y sin reproche. Te la va a dar, porque la estás pidiendo con un buen propósito. Mira, Proverbios capítulo 9, versículo 1. Vamos a estar viendo varias citas, es necesario por el tema de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Si usted quiere ser sabio, yo le doy un consejo. Lea el libro de Proverbios. Si cada mañana, ¿cuántos de los que están aquí escuchando hoy leen la palabra de Dios? Diariamente lees, aunque sea poquito, pero lee un pasaje, algo. Ok, en tu tiempo en que dedicas a la palabra de Dios, agrega un pasaje o un capítulo o unos versículos de un capítulo de Proverbios. Siempre agarra algo de Proverbios, porque Proverbios es pura sabiduría. Es pura sabiduría, aprende sabiduría muchísimo de los Proverbios. Está fácil, nomás tiene 31 capítulos. Para aquellos que les gusta leer la palabra de Dios, ¿a cuánto les gusta leer la palabra de Dios? 31 capítulos en una mañana, tomándote un café te los avientas. Ay, Señor Jesús. 31 capítulos de Proverbios. Bueno, le sugiero que lea Proverbios. Mire, capítulo 9, versículo 1, dice, la sabiduría edificó su casa. Debes de saber que la sabiduría de Dios siempre va a edificar. Nunca va a destruir. La sabiduría de Dios es para edificar. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Es con la sabiduría de Dios que tú vas a edificar tu matrimonio. Es con la sabiduría de Dios que tú vas a edificar tu hogar. Es con la sabiduría de Dios que tú vas a edificar tu negocio, que vas a edificar tu economía, que vas a edificar a tus hijos, que vas a edificar esas relaciones familiares. Es con la sabiduría de Dios. No hay otra manera, porque la sabiduría de Dios edifica, solo edifica, es lo único que hace. Proverbios ahí mismo, pero en el capítulo 9, pero el versículo 10, mira lo que dice el versículo 10. Dice, el temor de Yahvé, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, hay un principio para que hay sabiduría. ¿Cuál? El temor de Dios. ¿Quieres iniciarte siendo sabio? Empieza a caminar en el temor de Dios. ¿Qué es caminar en el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Es apartarte del mal. Fácil, ¿verdad? Nadie dijo amén. Apartarse del mal, fácil. O sea, nomás toma una decisión. Me aparto del mal y yo quiero sabiduría de Dios. Sigo leyendo la palabra de Dios y voy a adquirir sabiduría de Dios. Créeme, no vas a necesitar consejería, no vas a necesitar ir con nadie a consulta de nada, porque la sabiduría de Dios va a estar contigo. El principio de esa sabiduría está en el temor de Dios, en apartarte del mal. Y dice, sigue diciendo el versículo, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, entre más conoces de Dios, entre más conoces de las cosas de Dios, más inteligente te vuelves. Más inteligente, es lo que está diciendo ahí, entre más conoces de Dios. Ahora necesitamos entender qué es sabiduría.
¿Qué es para ti? ¿Qué es el concepto real de sabiduría? Estamos hablando de sabiduría de Dios, no la del hombre. ¿Qué es realmente el concepto de la sabiduría de Dios? Sabiduría no es lo que tú sabes. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es lo que tú sabes. Sabiduría es qué haces con lo que sabes. Sabiduría es cómo aplicas lo que ya sabes. Porque tú puedes ser una persona que sabes de este tema, de este otro, o de la palabra, de cualquier cosa, pero si no sabes aplicar lo que sabes, no tienes sabiduría. Lo único que tienes es conocimiento. Y sabes mucho, pero no tienes sabiduría. ¿Me estoy explicando? Sabiduría es cómo aplicas lo que ya sabes. Y claro, estamos hablando de una aplicación buena. ¿Cómo lo aplicas? ¿Qué haces con los conocimientos que tienes? ¿Qué haces? Eso es el hombre y la mujer sabia, cuando ya aplicas lo que sabes, lo que conoces. Eso es sabiduría. La primera cosa que necesitamos ver hoy es que la sabiduría te trae riquezas. Escúchame bien. La sabiduría te trae riquezas. Hay un hombre, no en la Biblia, un hombre llamado Bill Gates. ¿Cuántos han oído hablar de Bill Gates? Bill Gates, bueno, años atrás era el hombre más rico del mundo y ahorita en la actualidad no, ya hubo otras personas que ya lo rebasaron. Pero Bill Gates sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Y Bill Gates dijo esto. Dijo, tú no eres culpable de nacer pobre, pero sí eres culpable de terminar pobre tu vida. Y él tiene testimonio a decir eso. Y es verdad, o sea, porque la sabiduría, ahorita te lo voy a mostrar con la palabra, la sabiduría te da riquezas. Cuando una persona es sabia, empieza a tener riquezas, no empieza a batallar con su economía. Mira Proverbios capítulo 3, versículo 14, mira lo que dice. Pues digo que hay que leer Proverbios, memorízate Proverbios, léelo todos los días, junto con el pasaje que estés leyendo, junto con el libro de la Biblia que estés leyendo, siempre agrégale algo de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 14, mira lo que dice. Porque su ganancia, está hablando de la sabiduría. Todo el capítulo 3 de Proverbios está hablando de la sabiduría. Y cuando empieza aquí diciendo, porque su ganancia es mejor, está hablando de la sabiduría de Dios. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y su fruto es más que el oro fino. Fíjate, es más que el oro fino. Más que la plata, más que la lana, es la sabiduría. Más que el oro fino, increíble. Hay gente que desea tener dinero y desea tener riquezas. Debes de saber, y le pide a Dios, dame riquezas, dame riquezas. Debes de saber que Dios no da riquezas. Escúchame, iglesia, por favor. Hay gente que quiere riquezas y quiere dinero y quiere prosperar en lo financiero y le pide a Dios riquezas. Dios no da riquezas. Lo que Dios da es sabiduría para que tú hagas las riquezas. Qué fácil sería, pues nomás dame rico, dame rico. No, Dios te va a dar la sabiduría, pero para que Dios te dé la sabiduría del cielo, ¿qué es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Necesitas caminar en el temor a Dios. Y entonces vas a recibir sabiduría y la sabiduría te va a hacer facilidad el dinero. Te va a hacer que lo hagas fácil el dinero. Pero Dios no da el dinero. Dios te da la sabiduría, que es de lo que estamos hablando hoy. La sabiduría te da y hace que puedas hacer las riquezas. No caminemos en esa humildad falsa. Escúchame, no caminemos en esa humildad falsa de que, no, es que yo no quiero más. No sea, es una humildad falsa. Todos queremos más. Todos queremos vivir mejor. No, es que yo soy muy humilde. Déjame decirte que la humildad, de acuerdo a la palabra de Dios, nada tiene que ver con la escasez ni la pobreza. No, es que yo soy muy humilde, por eso soy pobre. No, nada tiene que ver la pobreza con la humildad. Entonces, haga a un lado esa humildad falsa de que es que yo no quiero más. Todos deseamos más. Si tú no quisieras más para ti, para tus hijos, tú no mandarías a tus hijos a la escuela. ¿Para qué los mandas? No, pues para que se preparen, pastor, para que sean algo, pues para que les vaya bien, ¿no? Para que tengan más en todo. Empezando por la economía, ¿sí o no? Entonces, esa humildad de que no quiero más que yo así, ¿no? Y hay gente que se basa en un versículo de la Biblia para ampararse de esto. Mira, vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 8. De un hombre que dejó escrito esto en la Biblia, un hombre llamado Agur. Mira lo que dice este proverbio. Está en Proverbios. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, dijo este hombre. No me des pobreza, porque esto no lo dijo Salomón, el que escribió Proverbios. Esto lo dijo un hombre llamado Agur. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario.
Vuelvo a repetir el versículo. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Entonces, ya, ahí está, pastor, ahí está, pastor. Ahí está el versículo, mire, ese hombre está en Proverbios de la sabiduría, de lo que usted está hablando. Allí está, y de ahí se escudan. Sí, o sea, Dios, no me des más y no me des menos, dame nomás lo necesario. Y él sigue diciendo más adelante en el versículo, sigue diciendo el que escribió esto. Dice, porque si me das demasiado, yo puedo llegar a olvidarte. Y si me das menos, voy a renegar de ti. Él mismo sigue diciendo todo eso. Toda la gente dice, ya ve, aquí hay que pedir nada más. No hay que pedir riqueza, eso está mal. Pero vamos a ver, ahí mismo estamos en Proverbios capítulo 30, pero es el versículo 8. Vamos al versículo 3. Mira lo que él mismo dijo antes de decir esto. Pon mucha atención, pon mucha atención, no te vas a confundir. Mira, es Agur el que está hablando. Ahí se llama su nombre. Mira lo que dice, versículo 3, ¿qué dice? Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Pues por eso dijo lo que dijo. ¿Alguien está escuchando? O sea, él mismo está reconociendo, yo no conozco a Dios, no tengo sabiduría del cielo. Pero entonces dame nomás lo que... sí, no te puedes agarrar de ahí y decir que eso es bíblico y que es la sabiduría de Dios y que es lo que Dios desea para ti, porque no es correcto, eso no es sabio lo que él dijo. Porque no tenía, él mismo está reconociendo, no tengo la sabiduría del cielo, así es que no podemos escudarnos en eso. Dios con la sabiduría te quiere dar riquezas. ¿Alguien puede estar escuchando hoy? Dios con su sabiduría produce riquezas en tu vida. Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia, ¿recuerdan? Jesucristo no dijo, yo vine a darles escasez y más escasez. No, él dijo, vino a darte vida y vida en abundancia. Y déjame decirte que la escasez y la pobreza no son parte de la abundancia. Y Jesús vino a darte abundancia. Entonces, la sabiduría produce riquezas. Produce riquezas. Otra de las cosas que hace la sabiduría, aparte de darte riquezas, la sabiduría de Dios da como resultado una larga vida. Te da larga vida. Te da larga vida. Y no nada más te da larga vida, te da buena vida, te da salud en esa larga vida. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener larga vida y vivir muchos años con dolor, sufriendo o en enfermedad? Pues no. Dios te da larga vida, pero con salud. Y eso lo produce la sabiduría. Entonces la sabiduría no solamente te da riquezas, también te da larga vida. Mira, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 16. Todo te lo estoy mostrando con la palabra de Dios y todo te lo estoy mostrando en el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 16, hablando de la larga vida. Largura de días está en su mano derecha, está hablando de la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Vuelve a hablar de las riquezas, está hablando de la sabiduría. Dice que las riquezas, la sabiduría te dan larga vida, pero también te da riquezas y honra. Vuelve a mencionar las riquezas. ¿Estás aquí conmigo siguiéndome? Vuelve a mencionar las riquezas y la honra. Pero dice que en su mano derecha está largura de días. Largura de días con salud. Pastor, entonces todos los que se mueren y que no llegan a viejitos estaban mal. No, eso no quiere decir. No quiere decir que todos los que se mueren y que no llegaron a larga vida, viejitos, estuvieron mal, estuvieron pecando. No, pero sí hay casos en donde hay gente que por no llevar la vida sabia de Dios en esta tierra, acortaron su vida. Acortaron su vida por no llevarla con la sabiduría de Dios. Porque esta vida se lleva con sabiduría de Dios. Y la cortaron, claro que sí la cortaron. No en todos los casos, pero sí hay. Acortan su vida con enfermedades. La sabiduría de Dios nos enseña a comer bien. ¿Alguien me está escuchando hoy? La palabra de Dios también enseña todo eso. La sabiduría de Dios nos enseña a comer bien. Nos enseña a hacer ejercicio. Hijo, nomás dicen amén los que hacen ejercicio, ¿verdad? Los otros se quedan. La sabiduría de Dios te enseña cómo comer. Dice que hagas ejercicio, que vivas tranquilo, en paz. Que cuando llegue la preocupación, el estrés, sepas diluirlo. Así como llegó ese estrés, lo sepas diluir. Porque nadie podemos aquí evitar, ningún ser humano puede evitar que de repente le llegue un estrés. Es que pasan muchas cosas en nuestra vida. Y de que va a llegar, pero aprenda a diluir. Así como llegó ese estrés, aprende a diluirlo. ¿Cómo? Como dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:7.
que dice que echemos toda vuestra ansiedad, todo vuestro estrés, toda vuestra preocupación sobre Cristo, que Él tendrá cuidado de nosotros. Eso dice 1 Pedro 5:7. Aprenda a echar su carga sobre Dios. Esa es sabiduría de Dios. ¿Cómo voy a tener más sabiduría? Lea la palabra. Es a través de la palabra que usted va a adquirir sabiduría de Dios. Y ahorita lo vimos en un texto, que entre más conoces de Dios, más inteligente te vuelves. Porque sí es, pero es la palabra la que te va a dar sabiduría y la que te va a dar inteligencia. Increíble. Nos enseña todo eso. La palabra de Dios también nos enseña con sabiduría a descansar cuando se tiene que descansar. Hay gente que nomás trabaja y ¿qué crees? Y sigue trabajando. Y no para. O sea, la Biblia también nos enseña que hay un tiempo. El mismo Dios, 6 días haciendo todo, y el séptimo día que hizo, descansó. Descanse cuando tenga que descansar para que su cuerpo agarre fuerzas. O sea, la palabra de Dios nos enseña sabiduría para todo, para vivir bien, para vivir con riquezas, para vivir larga vida. Y estoy hablando de la sabiduría de Dios, Y esa sabiduría de Dios, ¿qué crees? Lo más importante, la sabiduría de Dios es gratis, porque está aquí en la palabra. Nomás léela. Lee Proverbios, enseña, lee la palabra y te vas a llenar de sabiduría y consejos sabios. ¿Cuánta gente hay que paga cursos bien caros? Cursos motivacionales, cursos para emprendedores, cursos para estar firmes y permanentes en la vida, cursos para vivir mejor. Mira, aquí no te cobra nada la Biblia, nomás léela. Y ahí están todos los consejos. No necesitas ir a pagar tanto dinero en cursos por aquí y por allá. La palabra de Dios te va dando sabiduría de lo que tienes que ir haciendo. ¿Alguien sigue escuchando? Es la sabiduría de Dios. Increíble. Yo tuve un familiar que se murió antes de tiempo por cirrosis. Mira, apuntarle tanto a él. Se murió antes. Otro familiar mío también se murió por fumar demasiado. Se murieron antes. ¿Por qué? Pues nomás les falta sabiduría de Dios. Vive de acuerdo a la vida que Dios quiere para ti. Sabiamente. ¿Cuántos van a pedir a Dios sabiduría? Para que tengas riquezas, para que vivas larga vida con buena salud y disfrutes la vida. Increíble. Entonces la palabra de Dios es gratis, la sabiduría es gratis, Increíble. Permítame tantito, se me está moviendo aquí el iPod muy raro. No tengo mi información. Muy bien. Entonces la sabiduría es gratis y está en la palabra de Dios. Nomás lea la palabra de Dios. ¿De qué sabiduría te estoy hablando? De la sabiduría de Dios. Hay 2 sabidurías, te decía al principio, la de Dios y la humana. Y la humana, la Biblia le llama muy feo, le llama muy fuerte la sabiduría humana. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 14. Si me lo ponen en la pantalla, Santiago capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice la Escritura. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. No sé si se los puse, pero pónganme el versículo 15, ¿sí? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Fíjate la diferencia. Mira lo que Santiago, cómo está escribiendo Santiago, la sabiduría que no es de Dios, que no viene de lo alto, la sabiduría terrenal. Le llama sabiduría animal y demoníaca, diabólica. Es la sabiduría humana. No, es que yo soy muy sabio, conozco mucho. Sí, pues necesitas conocer, pero de Dios. Necesitas tener sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque dice, me ponen de nuevo el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, donde hay celos, donde hay contención, división, chismes, mentiras, dice que no mientas contra la verdad, mentiras, envidias, todo eso, dice, esa es la sabiduría. Están usando la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Está fuerte, pero esa es la sabiduría humana. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Decidir conforme a la sabiduría de Dios. Dirigir tu vida conforme a la sabiduría de Dios. Tomar decisiones conforme a la sabiduría de Dios. Y entonces las cosas van a cambiar. Tu vida va a ser mejor. Porque la sabiduría, créelo o no, ya lo vimos en la palabra de Dios, lo creas o no, la sabiduría en ti te da riquezas. La sabiduría en ti te da larga vida y salud. Y te da paz, te da gozo, te da tranquilidad.
Todo esto lo produce la sabiduría de Dios. De Dios. Dice la Biblia, hay un pasaje en la Biblia que dice que la sabiduría de Dios es pura, benigna, amable, pacífica y trae paz. Eso es lo que dice la Escritura. Te lo voy a repetir, la sabiduría de Dios es pura, benigna, amable, pacífica y trae paz. Increíble. Por último, ya vimos que la sabiduría da riquezas. Ya vimos que la sabiduría te da larga vida y salud. Y por último, la sabiduría también es solamente dada a los rectos. Escucha bien, por favor, con esto termino. La sabiduría de Dios es dada a los rectos de corazón. Entonces no es para todos. No, no es para todos. Dios derrama la sabiduría a aquel que es recto, a aquel que quiere decir que su corazón tiene buenas intenciones de usar esa sabiduría. Dios conoce nuestros corazones. ¿Cuántos saben que Dios conoce tu corazón? Y Dios sabe las intenciones de tu corazón con lo que estás haciendo, con lo que quieres hacer, con lo que estás planeando. Él sabe las intenciones. Y si tú tienes buenas intenciones y eres recto, recta en lo que vas a hacer, Dios te va a dar la sabiduría del cielo. Pero si tus intenciones no son buenas, Dios no te va a dar sabiduría. Te lo voy a enseñar bíblicamente. Entonces ya vimos que la sabiduría te da riquezas, la sabiduría te da larga vida y salud, pero también la sabiduría solamente se le da a los rectos. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Es el último versículo que vamos a ver. Pero mira lo que dice. Él provee de sana sabiduría. Él provee de sana sabiduría. ¿A quién? A los rectos. Pastor, pero usted dijo que en Santiago 1:5 dice Santiago que el que tenga falta de sabiduría la pida a Dios y Él la da abundantemente. Sí, pues está refiriendo que Dios la va a dar abundantemente cuando la pidas, pero siempre y cuando la pidas con buenas intenciones. ¿Me estás escuchando? No se la van a cualquier. Imagínate una persona que le pida sabiduría a Dios y Dios le dé sabiduría y sea una persona mala con intenciones malas para dañar al mundo. Imagínate el daño que haría una persona con la sabiduría de Dios para hacer cosas malas. ¿Te imaginas el daño que podía hacer? No, Dios no derrama sabiduría sobre esa persona. Por eso dice claramente ahí en el pasaje de Proverbios 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, al que tiene buenas intenciones, no es para todos. La sabiduría solamente la derrama Dios a aquel que tiene buenas intenciones de hacer sabiduría con Él. Dice Dios, ¿para qué quieres? Cuando tú le pides sabiduría a Dios, Dios te dice, ¿para qué quieres la sabiduría? No, pues ¿para qué? Yo tengo una pregunta ahorita aquí rápido así. ¿Le estás pidiendo sabiduría? Y Dios te pregunta, ¿para qué quieres la sabiduría? Algunos de ustedes se quedan pensando, pues sí es cierto, o sea, y es que sí quiero ser sabio, pero ya, ¿para qué? ¿Son buenas tus intenciones? ¿Quieres ser sabio y sabia para hacer prosperar el reino de Dios? Ok, entonces Dios te va a dar sabiduría. Pero nomás la quieres para que la gente diga, mira cómo es sabio este hombre. No, oye, ya perdiste, ya no recibiste nada. Porque Dios conoce los corazones. Por eso dice claramente que Él da sabiduría solamente a los rectos. No es para todos, no es para todos. Para aquel que tiene buenas intenciones. Te decía, imagínate esa persona que tiene un presidente que sea malo. Un loco de allá ahorita que anda en Corea del Norte. Está loco ese hombre. Y ese presidente de allá. Imagínate que Dios le dé sabiduría. Pues no, hombre, echa a perder el mundo. Una tercera, cuarta guerra mundial. No, Dios no da sabiduría a aquel que tiene malas intenciones, la da solamente al que la va a usar correctamente y sobre todo en su reino. Amén. Así que Dios te da sabiduría. Déjame decirte que cuando caminas en la sabiduría de Dios, te ahorras un montonal de problemas y situaciones en tu vida. Problemas que no debían estar existiendo, nomás por tu falta de sabiduría. Pero a partir de hoy, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos saben eso? Por eso Dios te está hablando hoy, te está diciendo, adquiere sabiduría. Hay otro pasaje de la Biblia que dice, sobre todo adquiere sabiduría, sobre todo sabiduría, repite, sabiduría, adquiere sabiduría. A partir de hoy empieza a adquirir sabiduría de Dios y te vas a evitar muchos problemas y muchas situaciones en tu vida. ¿Cuántos problemas no te habrás ahorrado con la sabiduría y cuántos problemas te puedes ahorrar en el futuro teniendo sabiduría de Dios? ¿Cuántos van a pedirle sabiduría a Dios? Pero de ver la celestial, la de lo alto, la que te va a bendecir. Hay casos donde, por ejemplo, personas que se asocian con su negocio con alguien que se les aconsejó que no se asociaran, que no era bueno, se asociaron y al rato están pagando las consecuencias. Y ahora están orando y pidiéndole a Dios, y es que estoy sufriendo, y es que pues es que se te dio el consejo. Era un consejo de lo alto, alguien te lo hizo llegar, o Dios mismo te lo hizo saber.
pero no quisiste seguir el consejo. Pues ahora aguántese con las consecuencias. Es como la muchachita, ¿no? Que sabe que le dan el consejo, sabe, le dicen, no te conviene ese chango, ¿verdad? No te conviene, pero no, ahí va. Y al rato le rompen el corazón, la deshacen. Si hubieras seguido la sabiduría del cielo, de lo alto, hubieras evitado eso. Entonces estamos a tiempo, claro que estamos a tiempo, porque Dios es un Dios de oportunidades. Hoy empieza a pedir sabiduría y Dios te va a dar sabiduría y te va a ahorrar un montonal de situaciones y problemas en tu vida. Porque Dios es bueno, amén. Así es que, en conclusión, ya vimos que la sabiduría te da riquezas, la sabiduría te da larga vida, te da salud, la sabiduría también te hace vivir en paz y te ahorra un montón de situaciones y problemas en tu vida. ¿Cuántos quieren ahorrarse problemas y situaciones y vivir en paz, tranquilos, con la sabiduría de Dios? ¿Cómo sabemos que una persona es sabia? Por las decisiones que toma. ¿Verdad que uno se da cuenta, a la gente más allegada de nosotros, los familiares, se da uno cuenta de las decisiones que está tomando la gente que conoce uno? Entonces, ¿cómo te das cuenta si esa persona que es muy allegada a ti o que la conoces muy bien o que sabes algo de su vida, cómo sabes que es sabio o sabia? Por las decisiones que toma. Porque está tomando buenas decisiones. Quiere decir que es una persona sabia, tiene la sabiduría de lo alto. Pero recuerda, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Yo te invito, iglesia, que en esta tarde tomes ya una decisión. Apártate del mal y empieza a tener sabiduría de Dios. Ya está en ti, nomás toma la decisión. Ya decídete de una vez, toma la decisión, me aparto del mal y empiezo a tener sabiduría de Dios y empiezo a caminar con sabiduría. Y todas mis decisiones van a estar dando y prosperando mi vida. Y todo lo que yo haga va a estar bien. ¿Por qué? Porque voy a tener la sabiduría de Dios. Y aparte, esa sabiduría te va a ahorrar un montón, te voy a repetir, de problemas y situaciones en tu vida. Y vas a decir, bendito Dios, vivo en paz, vivo tranquilo, vivo gozoso, vivo feliz, porque tengo la sabiduría de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo en esta tarde. Con esto termino, porque ya es hora. Pero espero que pongas por práctica este mensaje, iglesia. Todos necesitamos la sabiduría de Dios. No te conformes con la inteligencia que Dios te dejó en tu cerebro. No te va a llevar no vas a llegar muy lejos. Necesitas la sabiduría de Dios. Si no hayas qué hacer, Señor, dame la sabiduría. Dobla rodillas, métete a orar, un ayuno, algo, pero métete primero consulta a Dios y luego ya toma la decisión. ¿Cómo sé que es una decisión de Dios y que es de acuerdo a la sabiduría de Dios? Porque vas a tener paz en esa decisión. Vas a tener una tranquilidad dentro de tu corazón que nadie te la arrebata y dices, es de Dios, Dios está conmigo, amén. Muy bien, bueno, pues Dios.